Buen día a todos, yo soy Martina, estoy con la franja. Bueno, les doy la bienvenida al Congreso de Arquitectura y Diseño. Mañana va a haber el acto formal de inauguración, pero bueno, no queríamos dejar este espacio libre y le paso con Antonio del Río, que es el decano. Bueno, muy buenos días. Quería hacerles llegar, bueno, primero, en casos como estos, en mi calidad en este momento de decano de la facultad, lo que no dejo de decir en muchas oportunidades, que es la verdad que la sorpresa o lo que es grato de que estas cosas como las que van a pasar hoy y mañana es todo voluntad de los estudiantes. Esto está armado, está pensado, está desarrollado a partir de agrupaciones estudiantiles, de una agrupación estudiantil en particular que es la Franja, pero nace de la voluntad del estudiante, cosa que no quiero dejar de destacar porque además de todo lo que es curricular en la facultad, de que son el cursado de las materias, el tener que hacer todo lo que debemos hacer obligatoriamente durante el año, no dejamos de agradecer o de sorprendernos cuando además nuestros estudiantes tienen esta voluntad de crear espacios de formación, de información, de capacitación como estos en forma extracurricular. Poder brindar esta posibilidad, que tengamos los invitados que tenemos, para poder compartir, debatir y hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra carrera de diseño y nuestra carrera de arquitectura. Eso en primer término me parece que es sumamente destacable, que hay que no solo agradecerlo, sino que lo hacemos efectivamente, hay que apoyar este tipo de iniciativas porque no vienen de alguna manera desde lo que es la gestión curricular, sino vienen directamente desde el corazón de los estudiantes, como diciendo queremos más todavía en nuestra formación, queremos más en nuestra capacitación, queremos informarnos más, queremos saber esto, y lo plantean y lo hacen ellos. Lo que por otro lado lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Algunos nos toca hablar acá y poner la cara, pero hay un enorme equipo de gente, de chicas y chicos que trabajaron para poder llegar a estas instancias. Quiero decir que además la grilla de lo que vamos a tener hoy o mañana es una grilla de lujo. Tenemos la visita de diseñadores de primer nivel nacional, de estudios de arquitectura de primer nivel nacional, además con absoluta contemporaneidad. Tenemos una conferencia mañana al mediodía de nuestro doctor honoris causa, pero del arquitecto Alberto Campo Baeza, que es una personalidad de la arquitectura internacional, que mañana por Zoom desde Madrid va a hacer una conferencia para nosotros en el marco de este congreso. Hay empresas de nuestra región o de nuestra zona que producen, sobre todo en la interrelación con la arquitectura, con el diseño industrial, de primerísima línea y de alta innovación en lo que producen, que están acá en el hall y que van a hacer exposiciones también, con lo cual la verdad que es sumamente complejo y auguro que sea lo mejor. La inauguración oficial, por motivos de presencia del señor rector y autoridades, la vamos a dejar, o me informaron que la íbamos a dejar para mañana jueves a la 1 después de la conferencia del arquitecto Campo Baeza. Y bueno, no tengo más que agradecer, augurar lo mejor para esta instancia, para este congreso de estudiantes. Agradecer a todos los que nos han dado una mano, acá en particular, aquí lo tengo al lado, del arquitecto Cabrera, del estudio Cabrera Klim, ambos docentes de la UNL de Santa Fe, pero que hacen su ejercicio profesional en la ciudad de Paraná, a quien le agradezco mucho su presencia, pero la presentación del estudio de Rubén y de Margarita se lo dejo en manos del arquitecto Stoddard. Así que muchas gracias, nos quedamos acá escuchando la charla y después los invito a todos para esta tarde y para mañana, jornada completa acá en la facultad. Buen día. Acá tengo anotado para no olvidarme algunas cositas. Bueno, a ver, es una alegría personal presentar al estudio de Rubén Cabrera y Margarita Klim.
realidad en el ámbito docente, como decía Pichi, en la UNL. Bueno, es una alegría no solamente por presentar el estudio, sino porque también son amigos, ¿no? O sea, una relación que viene ya de un tiempo, que también Silvana con su hijo arquitecto rosarino, con Iván, y que a lo largo de los últimos años hemos tenido bastantes puntos de trabajo en común entre la Facultad de Arquitectura de Santa Fe y nuestra facultad. Me parece que ya hace unos años nos visitaste bajo el programa de Cátedra Libre y estuvo trabajando Rubén un par de días en nuestro taller, y el año pasado hicimos una experiencia muy interesante que fue un congreso, un workshop de Habitar Contemporáneo, que lo hicimos, fuimos visitantes, fuimos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ahí en Santa Fe, que creo, sí, compartimos la actividad también con Lidelar, con el taller de Bernardo Martín, una experiencia de 2 o 3 días que fuimos con alumnos de acá, muy interesante. Bueno, a ver, tengo anotado algunas cositas que tienen que ver con el estudio, que forma parte de Rubén y Margarita, que inicia su actividad en el año 1983, posee proyectos y obras de distintas escalas y programas, tal vez algo de eso nos muestre Rubén hoy. La obra del estudio ha sido publicada en revistas especializadas y plataformas digitales. En el 2022 recibieron el diploma al mérito de la Fundación Conex, del año 2022, en la categoría de diseño de espacios públicos. En el año 2000 obtiene el primer premio del concurso para la nueva costanera de la ciudad de Paraná. El estudio en el año 2012 son las ganadores también de un concurso organizado por FADEA y el gobierno de la provincia de Entre Ríos para el espacio público del área del centro cívico y puesta en valor de la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná. Y bueno, específicamente Rubén, que es el que va a dar la charla ahora, es graduado de esta casa de estudio, ¿no? Margarita es de Santa Fe, se graduó, Rubén es graduado de nuestra facultad. Posee una maestría en diseño avanzado de la UBA, es docente, bueno, como decíamos, de la Facultad de Arquitectura, titular del Proyecto Arquitectónico 2 y ahora del Proyecto Arquitectónico 1, que se incorporó hace un par de años. Integra la red interuniversitaria Red Sur y bueno, es investigador, profesor de cursos de posgrado y director de proyectos de investigación y extensión. Bueno, esto es un breve resumen, Rubén, del machete que tengo acá que escribir. Así que te dejo la palabra y escuchamos. Bueno, demasiado bronce me parece. Yo me voy a bajar de acá. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Pichi, Gerardo, siempre es grato volver a esta casa, que tantas actividades hemos desarrollado y estamos también desarrollando de manera conjunta. Y por otro lado también, como decía Gerardo, yo soy hijo de esta facultad, me formé acá. Así que es un doble placer estar acá. Bueno, lo probé cambiar. Bueno, yo quería compartir con ustedes una mirada de lo que significa por doble partida el ejercicio de la profesión de arquitectos y por
otro lado, lo que significa también la docencia universitaria. Son prácticas que están absolutamente entrelazadas y que tienen que ver con una alimentación mutua. Desde la universidad nos hemos alimentado y hemos aprendido para ejercer la profesión y viceversa. La práctica profesional ha sido también un gran aprendizaje para poder volcarlo a lo que significa la práctica arquitectónica, fundamentalmente el ejercicio del proyecto arquitectónico, que de alguna manera constituye la espina vertebral de nuestro plan de estudio. El ejercicio profesional asignado puntualmente a lo que es el proyecto, creo que sintetiza la práctica del ser arquitecto. Cuestión que estaría incluso un poco, tal vez en discusión, o sería interesante someterla a una revisión. De ahí el título de la charla, que tiene que ver con pensar y escribir el proyecto. Algunos conceptos, los mapas de información con los cuales trabajamos. Pensar y escribir el proyecto tiene que ver con el pensamiento y la escritura de un texto, con la diferencia de que en vez de ser un texto escrito con palabras, con frases, es un texto que se escribe con representación, con imágenes, y que eso constituye de alguna manera el lenguaje que nos habilita a la práctica y a la comunicación arquitectónica. Pero creo que la comparación es interesante porque es muy similar. Escribir un texto es muy similar a escribir un proyecto. En este sentido, nosotros siempre hacemos hincapié, como arquitectos, como docentes, en qué significa la cultura. Nutrirse de cultura. No solamente la específica a la disciplina que estamos practicando, que estamos estudiando, sino hacer un compromiso de la cultura general que también y sustantivamente alimenta esa condición del proyecto. Para poder proyectar y la práctica del proyecto no es solamente sentarse a poder llenar una hoja en blanco, sino tener fundamentalmente datos, tener recursos teóricos, reflexivos, que nos van a habilitar a que la tarea ardua de construcción del proyecto se haga más llevadera, más posible y mejor todavía. Y también lo que significa esto de hacer lugar al acontecimiento. El proyecto arquitectónico es un acontecimiento. El acontecimiento es algo que nos cambia la ubicación, nos cambia algo en la vida. Algo se modifica, en este caso con el proyecto. Yo creo que no somos iguales antes de hacer un proyecto que después de haberlo hecho. Algo cambió, al menos la experiencia personal que puedo transmitir. Algo cambió. Poder ver construido algo que antes no existía es todo un logro, es todo un acontecimiento. Y por eso creo que hay que trabajar para poder sustanciar ese aspecto. Y en este sentido, hablando del advenimiento que tenemos la bienvenida que tenemos que darle a la cultura como marco formativo en el ámbito universitario, me parece que hay intersecciones de la propia disciplina nuestra con otras disciplinas o otras manifestaciones artísticas que son similares en los presupuestos, similares en los objetivos, similares en la forma de trabajar. En el caso de la música, yo no sé si acá los chicos conocen a estos dos personajes que son de otra generación, pero han sido sostenedores y creadores de diversos modos nuevos y distintos de producción cultural, en este caso asignado a la música. Miles Davis, el mundo del jazz, un hombre que pasó por diversas experiencias, y bueno, nuestro Astor Piazzolla, ¿no? Esto de que
la tradición, ¿no? La consideración de la tradición para producir algo absolutamente nuevo, emparentado también con lo que significa nuestra disciplina. En el ámbito de la pintura, recordaba a Salvador Dalí, cuando él toma los caprichos de Goya, la serie Los caprichos de Goya, que los toma literalmente y los reinterpreta con un mensaje todavía más profundo de lo que era en su originalidad. Es decir, hay una interpretación absolutamente textual de lo que ha significado la obra de un maestro como Goya, uno de los primeros modernos en el arte, y luego tomada justamente por otro gran artista que era Salvador Dalí. Y en el campo de la arquitectura pasa algo parecido. Mies van der Rohe tenía admiración por Schinkler. Tal era su admiración que de manera consciente o inconscientemente reitera o toma como referencia obras de él para poder hacer estas maravillosas Crown Center en base al Alter Museo de Schinkler. Las referencias concretas de este neoclasicismo que repica y solidifica el pensamiento de un pensamiento nuevo, moderno, de las primeras décadas del siglo XX. También más ahora, más en la contemporaneidad, que significa, ustedes lo deben conocer, Rinkuljas, gran administrador de cultura en general, cineasta él y arquitecto, que toma como referencia a su gran maestro Le Corbusier, ¿no? Lo toma casi como un maestro, esto lo dice él, ¿no? Y hay instancias, incluso también de manera consciente o inconsciente, de poder repicar algunas obras emblemáticas en la creación de otras obras por parte de él. La apariencia y la profundidad de las cosas. En general creo que estamos viviendo épocas donde las lecturas que hacemos de la realidad siempre son, o en gran parte, de un carácter un tanto superficial, ¿no? Y a veces, muchas veces manipulado, ¿no? Yo creo que empezar a ver a las cosas en general y a la arquitectura en particular con profundidad, un poco lo que emite este comentario de Pablo Samper, aprender a ver a las arquitecturas en profundidad. Aprender a ver es todo un desafío que creo que tenemos que tratar de llevarlo a cabo en las asignaturas, fundamentalmente lo que significa la asignatura del proyecto arquitectónico. Aprender a ver es una manera también de conocer y es una manera de poder replicar y poder construir el propio camino que debemos construir. Para la charla yo tomé como referencia, voy a remitir lo que voy a mostrar a un texto que son los 7 micromanifiestos de Ávalos y Herreros, dos arquitectos españoles. Pequeño texto, muy chico, son micromanifiestos, como su nombre lo indica, que creo que debe ser de lectura, no sé si obligatoria, pero de necesaria lectura en los talleres de proyecto. Lectura reflexiva, lectura con una mirada muy amplia y que creo que hace a esa formación también teórica que decanta en lo conceptual para poder tener herramientas, esto de la cultura que hablábamos al principio, para poder ejercer el rol del proyectista, poder entender y poder escribir ese proyecto. Paisajes operativos, algunos conceptos. La geografía, considerar la geografía cuando nos enfrentamos con un problema a resolver es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es decir, ¿qué significa lo que esa geografía nos puede llegar a decir? El concepto de enlace, a partir de
qué significa también en esta época trabajar con órdenes abiertos, comunicativos, flexibles y abiertos. Encierran toda una caracterización. El concepto de lo híbrido, que también me parece un concepto muy importante. Esto que dice Iñaki Ábalos, justamente uno de los 7 manifiestos. Cruzar la arquitectura y el paisaje. Cruzar humanos y no humanos. Ese es el programa, en definitiva, más allá de lo específico de lo que puede ser un programa. El lugar siempre nos da pistas, nos da indicios, nos da información para poder interpretarlo y poder operar incluso de manera creativa con él. Y el litoral nuestro, ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná, insertos en un ambiente litoral con una gran predominancia del líquido, del agua. Es otro aspecto, me parece, importante que como desafío debemos tener, incluso en términos académicos, a ver el agua, ¿qué es el agua? ¿Cómo trabajamos con el agua? ¿No? Y esto lo voy a leer, es justamente los 7 mitos manifiestos. Todo el lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y este ha dejado de ser ese fondo neutro sobre el que destacan objetos artificiales y arquitectónicos, más o menos ocasionalmente escultóricos, para ser objeto de interés primario, foco de atención del arquitecto. Así modificado el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones posibles. Es el paisaje lo que puede proyectarse, lo que deviene artificial. Me parece fantástica esta mención. Y voy a mostrar algunos proyectos que se refieren al tema del agua. El primero es un concurso que hicimos que tenía que ver, tuvo que ver en definitiva por nuestra interpretación con el agua. El concurso era una terminal de ómnibus en una localidad determinada, en la provincia de Entre Ríos, y había que resolver el programa de una terminal de ómnibus. En general los programas nosotros siempre los tomamos con una mirada crítica, siempre crítica. Y siempre modificamos los programas. En la vida profesional, en los concursos, siempre tratamos de darle una mirada interpretativa de qué significa un programa arquitectónico. Este es el lugar donde se presumía se iba a localizar esa terminal, un lugar que estaba vinculado con la trama urbana, el centro de la ciudad, un arroyo y un lugar de recreación de la ciudad, y el arroyo que surcaba casi de manera paralela a lo que es todo este lugar, ¿no? Ir a ver el terreno, por eso ir a ver el territorio, ir a ver el lugar, hablar con la gente, nos permitió incorporar información que no estaba en ningún lado, ni siquiera los asesores sabían de qué se trataba. De que este terreno es un terreno de borde, donde hay mucha diferencia de un punto al otro, 6 metros de desnivel, con lo cual, ¿qué significaba? Significaba que rellenar para poder repetir esa trama urbana era absolutamente absurdo. Entonces nosotros tomamos esto como referencia de que por las crecidas del arroyo el agua avanzaba hacia esos lugares donde había incluso canteras de ladrillo, y esas canteras de ladrillos eran utilizadas cuando se inundaban de agua como piletas de nataciones populares. La gente se bañaba en esos lugares, y se había creado todo como una situación, digamos, de relación con la naturaleza a partir de este evento. Entonces, esto no podía ser un terreno donde se repitiera de manera irreflexiva la trama urbana. Merecía una reflexión para poder definir objetivos y para poder interpretar el lugar y para poder operar. Entonces sale este proyecto, esta terminal que está basada en esa idea del agua que no estaba en el programa, y está basada también en la idea de espacio público,
hacedor, el proyecto hacedor de espacio público. Una terminaría uno, supongo yo, que concita ese objetivo, ese sentido de lo público, como después lo vamos a ver más adelante. Entonces, generar espacios públicos para la vida como sustento de la vida urbana, y por otro lado, de qué manera todo este espejo de agua se incorpora en términos ambientales y en términos conceptuales a lo que es el proyecto. Obviamente no ganamos el proyecto, tampoco el primer premio, porque ese proyecto no se podía concebir, ¿eh? Se hizo otro proyecto en otro lugar porque ese lugar era inhabitable. Esas son las conclusiones. La escritura, hablaba de la escritura, y esto es la escritura, parte de la escritura de un proyecto. Esto también, la arquitectura y la estructura, no podemos no pensar en un proyecto si no pensamos en una estructura, cuando muchas veces la estructura es la que dice, la que comunica justamente el proyecto. Y esta era, de alguna manera, la organización del esquema, de la planta, donde aparece la estructura, aparece este concepto, el proyecto como un sistema abierto. Pensar esto que también decíamos de los enlaces, en definitiva, son sistemas abiertos que posibilitan no solamente la manera de pensar, sino la forma de plasmar el proyecto arquitectónico. Eso permite pensarlo en etapas, pensarlo en crecimientos, en etapas, o poder crecer, amén de la última alternativa, poder seguir creciendo, porque justamente es un enlace, como veíamos hoy, y un sistema abierto que permite alternativas. Las distintas capas del proyecto, el proyecto que se empieza a ver de alguna manera en sus partes, como si fuera una cebolla a la cual se le van sacando sus hojas, ¿no? Esas partes del proyecto y la identidad que el mismo tiene con esa mirada sistémica, este sistema que permite ver y analizar todo. Y algunas imágenes, esa gran cobertura, un gran paraguas que alberga por debajo elementos que están ordenados, organizados de una manera suelta, de una manera flexible, que permite esa incluso interrelación ambiental entre todos los lados. Esa relación que de alguna manera permite aireación, permite relaciones visuales, permite un armado justamente a partir de esa idea repetitiva que implica justamente en este caso el sistema, idea repetitiva con las alteraciones que el mismo sistema solicita. Y una mirada nocturna que también expresa justamente esa idea del proyecto. Algunas imágenes interiores y, por último, la idea de esa convivencia entre lo que significa la arquitectura y la naturaleza. La arquitectura, la naturaleza que no es algo estático, sino es algo dinámico que se ha modificado, mejorando justamente, como vamos a ver en otros pasajes, la propia naturaleza que determina justamente la intervención. El territorio demanda respuestas. Es necesario, esto también tiene que ver con el litoral. Acá podemos verlo en Mesopotamia, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, un terreno eminentemente acuoso, basado justamente en el agua, la predominancia del agua como soporte de lo que es el territorio. Esto lo leían también los conquistadores, que no tenían camino, tenían que avanzar justamente por ríos, por riachos, para poder ir haciéndose camino, ir adentrándose en el territorio. La zona nuestra, acá estamos en Rosario, Santa Fe, Paraná, que es la obra que ahora voy a mostrar. Paraná, Santa Fe, en el medio hay una distancia de 20, 25 kilómetros, que es el valle, es uno de los valles de inundación del río Paraná. Cuando el río crece, toma posesión de esos 25, 30 kilómetros de ancho, porque necesita amplificarse la superficie para albergar tanta cantidad de agua, ¿no?
¿no? Y donde no hay manera de controlarlos, no hay manera de controlarlos. Un trabajo previo que significó, a ver, de qué manera se puede relacionar la trama urbana con el frente costero de la ciudad de Paraná, un trabajo que hicimos hace varios años desde el Colegio de Arquitectos, que era cómo entrelazar algunos intereses existentes y demás, ¿no? Esa trama, la trama urbana, una trama diferida incluso, que empieza a vincularse a un terreno, a un territorio exento, a un territorio con particularidades, con niveles, y enfrentándose justamente, en este caso, con el río Paraná. Un territorio similar al que tienen ustedes acá, porque el sistema es el mismo. Estas son las barrancas naturales de lo que era el Parque Urquiza. El Parque Urquiza es todo artificial, como el Parque Independencia de ustedes. El laguito que tiene el Parque Independencia es fruto de haber hecho el zoológico y la tierra volcada a lo que era el zoológico. Pues ese fue el hecho de la situación que tenemos acá en el Parque Independencia. Pero era esto, era un páramo, ¿no? Y a eso se le impone la voluntad del hombre de transformación de todo ese lugar que no tenía absolutamente nada. Un lugar apreciable y que ha mantenido esa condición natural, pero cuyo nacimiento le corresponde justamente a esta idea de artificialidad del medio que te da el hombre con sus propios recursos. Y en estas situaciones que hicimos este concurso, que lo ganamos, y que tiene que ver también con algunas cuestiones que se fueron modificando por distintos vaivenes de la realidad política del país y de la zona, ¿no? Pero en definitiva, la arquitectura, como diría Kenneth Frank, ¿no? La arquitectura como poética y expresión de la construcción, se expresa a partir de un hecho concreto, materializable y construido, y que por otro lado tiene que ver con esa construcción de lo que es el territorio y el paisaje. Y esta es la relación con el río, la isla, el cielo, el Parque Urquiza, esta obra que empieza a aparecer como algo absolutamente atípico y mirada desde la altura de la barranca. La obra y la ciudad que es mirada desde el río, no solamente la ciudad mira al río, sino que desde el río podemos ver el acontecimiento que significa justamente esta relación entre lo natural, lo verde y la ciudad que se hace presencia allí, ¿no? Y la distancia necesaria, tomar la distancia necesaria para poder mirar. Esta es la obra, y la obra no dice absolutamente nada porque tiene que ver con esa toma de distancia para poder referenciar fundamentalmente el paisaje natural. El cielo, el verde, la isla, el río, esa era la voluntad. Que la obra quede sublimada a lo que significa este paisaje inconmensurable, que ha motivado la escritura, la poesía, la prosa de grandes escritores que tenemos y hemos tenido en la ciudad de Paraná. En la otra punta pasa lo mismo. Uno ve esto y ve que la obra no existe, que existe el verde, existe la isla, el agua, el cielo, que es justamente lo que pretendíamos que sucediera. Por eso esa necesaria distancia y mirada, que no es lo mismo mirar una pared de ladrillos y las deformaciones que tiene. Acá necesitamos tener justamente esa distancia para poder tener cabal dimensión y conocimiento de lo que estamos observando. Y la obra que empieza a aparecer como relato, una obra de 800 metros de largo, con algunos vaivenes, es una obra, en realidad, voy a contar sintéticamente, es una obra de ingeniería para poder controlar los desplazamientos de la barranca del parque, motivados esos desplazamientos por las crecidas del río Paraná que van
destruyendo, socavando justamente esa barranca y se van produciendo los deslizamientos. Esa es la obra, el sentido original de esta obra, que se llama concurso, me parece de manera pertinente, para ver qué hacer con ese lugar. Se cambian algunas cuestiones, por esto que yo mencionaba en el momento político, y queda esto. En definitiva surge esto, ¿no? El espacio público, que tiene que ver con la ocupación de lugares, un banco que permite estas situaciones, esta otra para mirar al parque, o sentado acá para mirar al río como está esta gente, esa diversidad de pensar un equipamiento para múltiples propósitos. Esto que dice Marcelo Cohen, gran pensador, fallecido hace un par de semanas atrás, si hay algo que puede reparar el tejido de la vida humana, es la vida pública. Me parece que esto es algo que en el ámbito académico, en el ámbito de estudios, debe tener protagonismo y debemos saber qué significa esto de la vida pública y que tal importancia tiene que justamente puede reparar, puede ser un mecanismo para poder reparar, para poder curar lo que tenemos en las discordias que tenemos como sociedad. Y la obra específicamente que empieza a aparecer, donde el protagonismo central de la obra nuevamente es el agua, la movilidad del agua. El agua que no se queda quieta, el agua que quiere tomar el lugar y lo toma de prepo, no le pide permiso a nadie. Cuando hay crecida, el río crece, el agua se expande y está donde tiene que estar y nadie puede hacer nada. Se acabó el partido. Entonces el agua empieza a jugar un rol importante en el propio proyecto. El agua es considerada como una matriz, materia prima, parte del programa para formalizar justamente el proyecto arquitectónico. Y son estas partes donde de repente crece el río, como se presumía y se prevé científicamente que el río podía tomar estos niveles, y el agua toma su lugar, dejando también su lugar a la arquitectura y al trabajo del hombre. Esa sincronía, ese diálogo entre lo que significa naturaleza por un lado, con su rigor, con sus exigencias, y por otro lado la arquitectura. Todos los elementos que de alguna manera fueron hechos por el hombre también son invadidos en estos ejemplos, que son ejemplos, como ustedes verán, hechos sobre la foto, porque hasta este momento no había inundación, no se habían dado estas inundaciones que sí estaban previstas. En 1983 y en 1996, creo, la otra gran crecida, el agua llegaba prácticamente al cordón y sobresalía por estos desagües. O sea que estaba previsto que el agua podría llegar a esos niveles de ocupación, ¿no? Todos estos lugares, que de alguna manera estaban contempladas que tuvieran esa relación, ¿no? Y el espacio público, el lugar de todos, esto que veíamos en la diapositiva. Un homenaje a nuestro gran poeta, Juan L. Ortiz, más conocido en el extranjero que en nuestro propio país. Esta es una fuente en homenaje a él, que tanto habló del agua, tanto habló de la isla, tanto habló de la naturaleza. De alguna manera implicaba esto, hacerle un homenaje con una fuente que llevara su nombre y que evocara algunas cosas de las cuales él tanto ha hablado en sus hermosos poemas que ha tenido. Esta relación con lo contemporáneo, por la elección del material y lo histórico, la baranda histórica con su equipamiento y demás. Un diálogo tranquilo, un diálogo sin exageraciones, no rimbombante, un diálogo que se ajusta a lo que existía y a lo nuevo. La especificidad de la obra, grandes elementos premoldeados que se van ensamblando y superponiendo, donde también hay que ser creativos para poder pensar todos los pormenores de esta situación de módulos que se van colocando
colocando vertical y horizontalmente para definir, como en este caso, escaleras, bancos, etc. La obra que se ve desde el Parque Urquiza y algunos pasajes ya insertos en la propia obra. Ya no es, esa distancia se convierte en algo más próximo, más aprehensible, más del uso cotidiano, más del recorrido que de alguna manera necesitamos hacer, esa promenada, para poder conocerla, para poder recorrerla, para poder verificar los pormenores, situaciones de distintos niveles, juegos para chicos, las patinetas, en fin, todo esto que se produce. Esta manera de lograr en este lugar, que acá era el ex atracadero de las balsas, para los más chicos, nosotros, que vivimos en la Mesopotamia, la conexión que teníamos antes de que existiera el túnel subfluvial era a través de lanchas y balsas. No había otra forma de poder ir a Santa Fe o venir acá a Rosario. Y un detalle que tiene que ver con la presencia de una junta de dilatación, obviamente hay cuestiones constructivas, que llevan a amplificar esa junta de dilatación para producir esas relaciones de mirada y de resolución volumétrica de todos los aspectos de lo que significa la obra, ¿no? Y el talud, este talud que de alguna manera repite el talud que tengo enfrente, que era un talud natural de la costanera hecha ya por la década del 30, 40. Repite un poco esa propia condición. Situaciones de rampas, escalinatas, que permiten incluso el juego por parte de los chicos de esa situación, ¿no? Ahí está el talud original y el talud que de alguna manera remite a una reinterpretación distinta de esa lectura. Y algunas imágenes que tienen que ver con esto que tanto hablamos del paisaje, de la naturaleza, de la ciudad. Ahí está el atracadero de balsa, otra foto como la anterior de la virginidad de ese territorio luego reconvertido, ¿no? Y este es el Parque Urquiza, la costanera, y la manera también en que empieza a acontecer esto que estaba previsto pero no se sabía qué iba a pasar, que es cuando empieza a ocupar el agua. La obra es ocupada justamente por el agua de manera compulsiva. Esto que científicamente se había descartado es mentira. La naturaleza es más poderosa y posibilita que lo que acá se presumía no iba a haber nada, porque acá hay todo un terraplén, miles de toneladas de piedra. En este momento la naturaleza ha hecho lo que la naturaleza ha querido y ha necesitado hacer. Y ya el agua natural, con los camarotes, que convive justamente con el espacio público, con el recorrido, con la arquitectura. La convivencia entre ambos sistemas, el sistema natural, el sistema artificial, y esta convivencia que me parece maravillosa, que se pueda dar y uno pueda caminar por acá y tener esta suerte de espejos de agua matizados por el verde de los camarotes, etc. Saludable me parece esto de cómo hacer las lecturas para poder justamente fortalecer el proyecto. Bueno, y yo no sé cómo estamos con el tiempo. Yo tengo, para mostrar más, espacio público y equipamiento. Una escuela. También tiene que ver con esta relación entre lo público. Una escuela puede ser una escuela cualquiera, como todas las escuelas que seguramente hemos ido nosotros. Y el pensar la escuela giraba alrededor de un problema que nos habíamos planteado poder dar una respuesta o dar una solución, que era el espacio público. El espacio público de la escuela vinculado con el espacio público, esta parte del barrio y de la ciudad. Nos parecía importante que tenía que haber una relación de esto que es público de la ciudad y que esto que es público de la escuela. Nos parecía un presupuesto interesante para poder pensar justamente la lectura. El clima, el norte como captador de iluminación para un lugar importante. Acá también trabajamos en este proyecto con la comunidad. Fueron alternativas de intercambio
con directivos, con la cooperadora, con algunos alumnos, con algunos docentes, donde incluso se solicitaba que la escuela tuviera una manera de control de los alumnos. Eso es lo que decía el cuerpo directivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar a los chicos con este proyecto? Y nosotros sosteníamos que esto de lo público, primero en la no necesidad de esta mirada coercitiva del control por parte de los docentes hacia los alumnos, que no era necesario. Bueno, logramos convencer, ¿no? Esta es la planta, estos son los espacios abiertos, un gran patio, un patio cubierto que no estaba en el programa. Nosotros alteramos el programa, incorporamos una radio, incorporamos talleres, incorporamos este gran hall o patio cubierto, que no estaba en el programa original que nos había dado el Estado. Una huerta, un lugar de huerta y demás. Y a eso se suma justamente esa relación con este lugar abierto, que es una suerte de plaza, que vincula también con un jardín de infantes y la posibilidad de que de manera extracurricular el salón de usos múltiples pueda ser utilizado por la comunidad, lo mismo que la radio que está acá en Planta Alta, y la biblioteca, o sea que había instancias de funcionamiento de la escuela, del servicio de la comunidad, sin entrar puntualmente a el resto de las partes de la escuela. Y bueno, un acto acá, por ejemplo, un acto en ese lugar, acá está el patio, hay una relación directa entre patio y esta suerte de plazoleta. Acá hay también alguna actividad y los alumnos que están acá, se les quieren escapar, se pueden escapar, es decir, no hay un impedimento, pero hasta el día de hoy funciona correctamente esta cuestión. Una de las partes que tiene que ver, hasta voy matizando, con una relación con el oeste y de qué manera eso se convierte en una suerte de control del asoleamiento para este lugar. Esa secuencia de tabiques de mampostería que ayudan justamente a poder filtrar la luz, la fatal luz del oeste, que si no se controla se convierte en un problema serio para la vida, ¿no? Y bueno, esa relación con el patio y a partir de toda esta manifestación con el patio cubierto adentro, distintos elementos, acceder de manera independiente, como decía hoy, con al salón de usos múltiples, el salón de usos múltiples, que se ingresa desde esa plaza, el otro ingreso por la otra calle, ese gran hall, patio cubierto, que se usa también para múltiples actividades, donde se circula por rampas, escaleras, donde la presencia de la luz del norte oficia también como una suerte de artífice de qué significa esto que siempre decían los clásicos y fundamentalmente Le Corbusier, la importancia que se le daba a la luz, ¿no? Como parte del espacio y parte de la arquitectura. Bueno, creíamos importante darle también su lugar para que pudiera ahí también llevar a cabo un acontecimiento en relación a lo que son estas preocupaciones que tienen que ver con el espacio y con la arquitectura. Bueno, de distintos pasajes, el patio chico, un patio donde hay talleres, hay una galería con aulas, hay dos grandes lapachos en este momento, y la manera incluso de controlar el sol de las ventanas de las aulas de arriba que dan al norte, a través de estos criterios que están formalizados de esta manera. Volvemos a los 7 micromanifiestos de Álvaro Guerrero. Una materialidad híbrida que implica una transformación profunda de los ideales estéticos, en sintonía con el mestizaje de nuestros paisajes humanos. Y me voy a referir a una obra que hicimos que tiene relación con esto. Esto es una precaria escuela de campo, un rancho, el clásico rancho campero e isleño de nuestra región, que se puede también reconocer de esta manera: dos habitaciones y un lugar que las une,
que tiene que ver con las actividades comunitarias, ahí nos encontramos, ahí se cocina, ahí se discurre, ahí, como lo manifiesta incluso el gran artista Molina Campos, en uno de sus cuadros, donde el gauchaje se junta en este lugar a matear, la pampa, el lugar que está sobrelevado hasta por cuestiones muchas veces de inundación. Evocado también, como en este caso, como Supisiche, un artista plástico santafesino, donde también menciona el rancho Micalabo, lleno de cal, hecho con cal o terminado con cal. Y un proyecto que tiene que ver con esto que acabo de mostrar. Dos dormitorios, el clásico rancho que vemos, se solía ver más todavía antes, y una suerte de galería estar-comedor que se sigue repitiendo de otra manera, pero que constituye esa tipología, ¿no? Donde el espacio central es justamente el corazón. Y aquí nace el proyecto de una manera muy sintética, una cubierta a 2 aguas inclinada. Es una casa hecha con recursos de un procrear, estos planes económicos dados por el Estado, con escasos recursos, o sea, que había que tener en cuenta cómo hacer esto para poder hacerlo, si no, no se podía hacer. Fueron de distintos dibujos, armados, que significa un poco el conocimiento, y esto era lo que existía. Era una construcción que era un quincho, sencillamente un quincho con una parrilla, todo abierto, y que el día de mañana el propietario iba a hacer una casa, no sabía cómo. Cuando se decidió hacer la casa, nosotros decimos, no, vamos a reinterpretar esto, ¿no? Y sale la unión de lo que estaba con lo nuevo, que configura justamente una nueva obra, donde se consideran únicamente algunas cuestiones existentes, como la parrilla, un bañito que había, y el resto todo nuevo. Que incluso tiene que ver con esta idea de patio central, galería, que efectivamente este es el lugar característico de lo que es esta casa, y la vida discurre justamente en este lugar. Más allá de pensar algunos artilugios para que la casa, al ser tan chica, pudiera tener la escala de una casa más grande, con perspectivas, incluso atravesadas, para poder definir 2 dormitorios, un baño, un estar o dormitorio alternativo, y una gran también área de estar, comedor, área de trabajo, de estudio, etc. ¿no? Es un corte muy básico, subido 1 metro o 90 centímetros por una instancia, por posibles inundaciones, porque está dentro de zonas que son inundables. Y bueno, algunas imágenes de la obra que contempla incluso qué pasaría si el agua llegara a estos niveles, inserta siempre en un lugar de una profusión muy grande de árboles, donde también está la posibilidad de que todo esto se inunde y pase a ser bueno, una casa con algunas características para poder acceder a ella hay que tomar algunos recados. Bueno, ese lugar central, ese lugar que de alguna manera le da esa connotación de acontecimiento al proyecto. Y las distintas partes, la manera de resolver las aberturas, la manera de resolver las mamposterías, todo este tramado que tiene que ver incluso con el clima, que tiene que ver con una manera de establecer límites, otro tema también me parece interesante para desarrollar en términos conceptuales, el concepto de límite, ¿no? Bueno, acá se ponen en práctica muchos de ellos. Con una mano de obra regular, pero es la mano de obra que teníamos allá, esa mano de obra que podía hacerse esto y no de otra manera. El estudio pormenorizado de las distintas partes del proyecto a través de detalles constructivos en escala 1 en 5, en escala 1 en 10, a 1 escala 1 en 2, que uno dice, ¿para qué lo hago? Y no se usaron para hacer la obra. Se usaron para que nosotros podamos conocer de qué se trataba la obra y cómo se podía resolver todas estas partes implicadas
estaban planteándose. Esto que yo hablo de los límites, ¿no? Como el límite de una abertura en relación a esta trama de ladrillos o a esta separación de las protecciones a través de elementos corredizos de las puertas ventanas. Y un sistema, como decía, de construcción muy básico, muy elemental, que se podía hacer. De lo contrario, si hubiera sido una cosa más rara, más extraña, hubiera sido mucho más difícil poder llevarla a cabo. Y hasta la mirada de los detalles constructivos, digamos, enfocándonos en la gran escala y en la pequeña escala de cómo resolver el encuentro para la apertura de lo que es una de las puertas. Todos estos detalles constructivos también son parte de esa verificación. Bueno, y para terminar, quería mostrar un concurso que hicimos hace un par de meses, un concurso que hicimos incluso con Dalmiro, nuestro hijo, arquitecto también, que fue una experiencia linda, linda de la forma que hemos trabajado, que siempre son interesantes los trabajos grupales que se hacen, y que tiene que ver con una plaza, las plazas de las tres culturas, un concurso nacional que se hizo, y sacamos el tercer premio. En esa, bueno, algunas maneras de mostrar cómo abordar el proyecto, croquis, maquetas básicas, una maqueta un poco más profunda y más específica, y una planta que tiene referencias históricas desde conventos, museos, que necesariamente había que dar una respuesta a eso, y la respuesta que nosotros pensamos fue justamente con una base conceptual que tenía que ver con tres aspectos: la cuestión fundacional de la ciudad colonial, la cuestión de los pueblos originarios y la cuestión de los afrodescendientes. Bajo esos tres estadios del problema que nosotros nos creábamos, es que surge justamente esta idea que fue trabajada, donde también empiezan a aparecer diseños en el pavimento de las culturas Qom y Wichi, que eran habitantes de la zona, y el proyecto la propuesta que se empieza a manifestar a través de todos los recursos y los elementos que están. Esta es la propuesta final en relación también con la laguna, ahí en la ciudad de Santa Fe, y donde de noche acontece también uno de los presupuestos que tenía que ver con la constitución de la trama fundacional que se pone en evidencia con un sistema de iluminación que tiene que ver con esto, ¿no? con el pasado, con el presente, con distintas alternativas de iluminación que se van produciendo de acuerdo a situaciones incluso de caminar por entre ellas. Y estas son algunas imágenes que dan cuenta de la propuesta, del proyecto, también tratando de trabajar con escasos elementos y no invadir con elementos extraños la situación. Un lugar, por la diferencia de nivel, consiste justamente un lugar para estar, para hacer actividades recitales, o charlas, teatro, todo lo que podía ser, ¿no? Y una mirada desde el convento a lo que es la parte de la vida. Y para terminar quiero hacerlo con la lectura de dos textos. Una para cerrar esto de los micromanifiestos de Ábalos Herreros, que dice lo siguiente: cuando vemos una idea felizmente resuelta con casi nada, como si la arquitectura no hubiese estado ahí interfiriendo, como si una mirada sobre el mundo comenzara a desplegarse, no hay partes, ni culturas, ni primer o tercer mundo. Hay pura transmisión de una belleza contemporánea que deja todas las demás muy lejos en el tiempo. Queremos esa arquitectura que traspasa el tiempo y el espacio, que nos sobrecoge por simple, universal, feliz, barata e intensa. Ese es el jardín que vemos desplegarse
y esa es la emoción que queremos dar. Parece una frase realmente maravillosa. Y para terminar, una frase de una gran pedagoga, pensadora, Graciela Frigerio, que habla sobre la cuestión de la educación y de la formación. Y ella dice lo siguiente: el territorio educativo está erosionado por las críticas que buscan desprestigiar, por las teorías que descreen de las instituciones, pero también está amenazado por la desdivinización de las prácticas. La rutina amenaza siempre el pensar y la naturalización conlleva cercos cognitivos que vuelven impensable aquello de lo que urge ocuparse. Pensar no basta. Pensar no es suficiente para crear otras condiciones e inaugurar otras historias. Pero es seguro que otras condiciones no podrán instalarse si no se piensa. Por ello, estamos convencidos de que si no pensamos juntos el hacer un posible dentro de lo que parece clausurado, se demora. Y toda demora conlleva lo que Walter Benjamin denominaba las vidas. Bueno, muchas gracias.